Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un proyecto de investigación sobre las plantas térmicas de la materia termodinámica, quienes presenta Heidi Yurani Alfonso. ¿Qué son las plantas térmicas? Una central termoeléctrica es una instalación empleada para producir electricidad a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Las centrales termoeléctricas se pueden denominar en dos, están la clásica o convencionales. Aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir de la combustión del carbón, como la fuel oil o gas en una caldera diseñada al efecto. Las clásicas o convencionales prácticamente sirven para diferenciarlas de otros tipos de centrales termoeléctricas como son las nucleares y solares, como por ejemplo las cuales generan electricidad a partir de un ciclo termodinámico, que mediante fuentes energéticas distintas de los combustibles fósiles empleados en la producción de energía eléctrica. Bueno, historia. La primera central fue construida por Siemens en la ciudad de Ettal, en Baviera, y entró en funcionamiento en 1879. Estas primeras centrales comerciales fueron la central de Pearl Street en Nueva York, que entraron en funcionamiento en el 1882. Estas primeras centrales utilizaban motores de vapor de pistones. El desarrollo de la turbina de vapor primero permitió construir centrales grandes, eficientes, por lo que después de ciertos años la turbina de vapor había sido reemplazado completamente a los motores de vapor de pistones en las grandes centrales eléctricas. En la figura 2 podemos ver la central de Castellón, que esta comenzó a funcionar con dos grupos de ciclo convencional que se denominaban grupo 1 y 2. Estos eran puestos en marcha por hidroeléctricas en España, funcionaban con fuel oil y estas sumaban una potencia de 1080 millones de vatios, que esa era la potencia que sumaban. Bueno, tipos de plantas termoeléctricas. Listo. Las centrales termoeléctricas, tenemos las centrales termoeléctricas convencionales o clásicas. Las centrales térmicas que convierten la energía limpia producida por la ignición de un combustible de energía mecánica mediante el uso de una turbina de vapor se denominan centrales de ciclo convencional. Prácticamente el funcionamiento de estas térmicas están basados en el ciclo termodinámico de Rankine, de potencia para agua-vapor. El ciclo de Rankine refleja el comportamiento de un sistema formado por 4 unidades donde se aplica 4 procesos al fluido de trabajo. Tenemos el primer proceso, que es el proceso adiabático reversible isoentrópico. Este proceso en la turbina de 1 a 2. El fluido pierde la presión y se obtiene el trabajo. Tenemos el segundo proceso, que es isobárico, de enfriamiento con cambio de fase en el condensador desde 2 a 3. Tenemos el proceso adiabático reversible, este ya es isoentrópico, en la bomba del estado de 3 al estado 4, en la región líquido. Se realiza un trabajo sobre el sistema. Tenemos el cuarto proceso isobárico de calentamiento con cambio de fase de líquido a vapor en la caldera de 4 a 1. Bueno, tenemos ahora los principales componentes de una central térmica. Esta central térmica está conformada por la caldera de vapor, que esto lo que hace es un trabajo a elevadas presiones y temperatura, donde aquí ocurre la transmisión de calor. Prácticamente el agua líquida pasa de un estado de vapor debido pues a ese calentamiento producido por la energía liberada en la reacción exotérmica de combustión. Tenemos la turbina. El vapor de agua proveniente de la caldera acciona las palas de la turbina mediante un sistema de presiones. Tenemos el generador eléctrico.
los tres cuerpos de la turbina giran solidarios al mismo eje, transmitiendo la rotación al generador. También está el condensador, que aquí lo que sucede es que hay un intercambio de calor en el que se enfría el vapor muerto procedente de la turbina con un circuito independiente del agua. Está también la torre de refrigeración, que aquí prácticamente se enfría el agua circulante utilizada en el condensador para licuar todos estos, se puede decir que para licuar pues el vapor mediante el contacto directo al aire atmosférico. Y tenemos el generador de vapor y los serpentines, que digamos que son cañerías por donde circula el agua que se transforma en vapor. Bueno, funcionamiento de una central térmica. Bueno, prácticamente este funcionamiento, lo primero que pasa es que el combustible se quema en una caldera que va provocando pues la energía térmica que se utiliza para calentar el agua. Se transforma en vapor en presiones elevadas. Este vapor hace girar una gran turbina, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, que posteriormente se transforma pues en energía eléctrica en el alternador. Después de que la electricidad pasa por un transformador, este aumenta su tensión y permite transportarla reduciendo las pérdidas por el efecto de Joule. El valor que sale de la turbina se envía a un condensador para convertirlo en agua y así devolverlo a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor. Impacto ambiental que generan estas térmicas. La utilización, sabemos que esto utiliza carbón como una materia prima en este proceso del ciclo convencional. Tiene un impacto negativo muy alto debido a que todas esas emisiones de dióxido de carbono que emiten esos residuos a la atmósfera mediante pues esa transferencia térmica. En el primer caso, pues la quema de esos combustibles fósiles genera unas partículas que van a parar pues a la atmósfera, pudiendo perjudicar pues el medio ambiente. Por eso pues este tipo de centrales podemos ver que poseen chimeneas de gran altura, que prácticamente esto es para que se puedan dispersar pues esas partículas y que se reduzca un poco la contaminación. Para el caso de la combustión del gas natural, se genera principalmente el dióxido de nitrógeno. En el caso de quema de petróleos y carbono, se emiten todos los contaminantes de dióxido de nitrógeno. Bueno, esto es prácticamente pues, el impacto ambiental que está generando. Tenemos ventajas y desventajas. En las ventajas, las centrales son centrales más económicas de construir debido a su simplicidad de construcción. Las centrales de gas natural son mucho más baratas que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía térmica. Como desventajas tenemos que estas generan emisiones de gases de efecto invernadero y lluvia ácida. Los combustibles fósiles son una fuente de energía limitada. Otra desventaja son que sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el clima. También afecta negativamente a los ecosistemas fluviales debido a los vértidos de agua. Plantas termoeléctricas del ciclo combinado. Estas prácticamente consisten en el acoplamiento de dos ciclos termodinámicos, uno que es donante y uno receptor, que generan potencia a partir de energía calorífica mediante la utilización de una turbina de vapor y una turbina de gas. Prácticamente este ciclo opera un circuito de agua-vapor en el ciclo de Rankine, previamente explicado para el proceso del ciclo convencional. El otro ciclo de potencia que complementa el ciclo de Rankine es el ciclo de Brayton, que está reflejado en la figura 4. Es el ciclo de potencia equivalente al ciclo de Rankine para trabajar con un fluido sin cambio de estado en fase gaseosa.
Un dato muy importante es que en la actualidad se pueden encontrar centrales térmicas en el ciclo de Rankine de 30 hasta 1.200 millones de vatios por unidad, los cuales pueden alcanzar eficiencia hasta de un 40%. Características del ciclo combinado. La combinación de los ciclos termodinámicos permiten que el rendimiento neto obtenido sea muy elevado, de en torno al 55 hasta un 57%, siendo esta la principal ventaja del proceso. Otra característica que encontramos es que la eficiencia se reparte en un 37% de energía eléctrica obtenida de la producción de la primera turbina de gas y un 20% obtenida mediante el segundo ciclo de agua-vapor. En la caldera de recuperación tan solo se pierde un 8% de eficiencia térmica en humos, lo que implica una baja contaminación térmica atmosférica. La turbina prácticamente de refrigeración alguna, con lo que es el consumo de agua, solo requiere para la turbina de vapor y es menor que la de un ciclo convencional. Bueno, descripción. En la descripción de nuestro proyecto investigamos que el proceso que lleva a cabo estas máquinas térmicas, el trabajo se puede convertir fácilmente en otras formas de energía, pero convertir este trabajo no es tan fácil, ya que al transferir el calor al agua no causa que, digamos, que la flecha gire. El trabajo se puede convertir en calor de manera directa y por completo, pero convertir el calor en trabajo requiere usar algunos dispositivos especiales. Bueno, se puede decir que el trabajo mecánico que realiza la flecha mostrada en la figura 5, por ejemplo, se convierte primero la energía interna de agua en energía que puede entonces salir del agua como calor. Explicando este proceso, la estructura detallada de cada máquina de calor puede variar enormemente por la versión más sencilla, que consta de 4 etapas. La primera etapa es la que absorbe el calor de forma isotérmica de un reservorio a alta temperatura. La segunda es donde se produce el trabajo de forma diabática. Después se rechaza de forma isotérmica el calor no aprovechado hacia el reservorio de baja temperatura. Y como paso final, se suministra al trabajo para llevarlo al fluido de trabajo de vuelta al estado en que inició la primera etapa. Las plantas térmicas, al finalizar su proceso, se desperdicia demasiada energía, lo que en este caso se representa como Q salida del proceso, nunca será cero, así que la salida neta del trabajo va a ser menor que una cantidad de entrada de calor. Ejemplo. Este ejemplo fue el que nosotros analizamos, que es sobre la producción de potencia neta de una máquina térmica donde se transfiere el calor a otra máquina térmica de un reservorio caliente con una tasa de 80 millones de voltios. Parte del calor suministrado debe ser rechazado a un reservorio frío y es de 50 millones de voltios. Determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para la máquina térmica. En este caso, pues nosotros realizamos la máquina térmica y como solución, las tazas contienen una transferencia de calor hacia y desde la máquina térmica. Esto se determina en la salida de potencia neta y eficiencia térmica. Como suposición, lograr ignorar las posibilidades perdidas de calor por medio de las tuberías y otros componentes. Análisis. Se observa en la figura 5 anteriormente mencionada
un esquema de una máquina térmica y de los reservorios térmicos asociados a ella. La máquina de calor es movida por un reservorio caliente. En las cantidades dadas se logra expresar que QH es igual a la magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo clínico y el medio de alta temperatura a alta temperatura, que es representada como TH. QL es igual a la magnitud de la transferencia de calor entre un dispositivo cíclico y el medio de baja temperatura. Bueno, en la primera ecuación, que fueron las cantidades dadas, QH era igual a 80 millones de voltios y QL es igual a 50 millones de voltios. Se observa que la salida de potencia neta, donde las máquinas térmicas se halló la ecuación 2, que es la salida de potencia, que es W neto salida, es igual a QH menos QL, que en este caso se reemplazaron lo que era 80 millones de voltios menos 50 millones de voltios, para un total de 30 millones de voltios. Por último, pues la eficiencia térmica logra determinarse sin dificultad como por medio de la ecuación eficiencia térmica de Enter, que fue igual a W neto salida sobre QH. Se reemplazó los valores y nos dio un total de 0,375 o 37.5%. Es decir, que esta máquina térmica prácticamente logra convertir ese trabajo en un 37,5% todo el calor que recibe. Desarrollo y análisis. Las plantas termoeléctricas operan esencialmente bajo condiciones adiabáticas. Se considera una planta de generación eléctrica turbina de gas cuya relación de presión es 8. La eficiencia isentrópica del compresor y de la turbina son 80% y hay un regenerador con una efectividad del 70%. Para saber la eficiencia térmica se deberá tomar la salida deseada, que es la del trabajo neto, y la entrada en la cantidad de calor suministrado al fluido de trabajo. Teniendo estos puntos establecidos, la eficiencia térmica se puede expresar como eficiencia térmica igual a salida de trabajo neto sobre la entrada de calor total, o bien por el medio de la ecuación de Enter, que es igual a W neto salida sobre Q entrada. Bueno, la relación entre el trabajo neto producido por la máquina y la entrada de calor. En este pues se utilizó la ecuación de Enter, que es igual a W neto sobre Q entrada. El ciclo pues no implicó ninguna fricción, por lo tanto el fluido de trabajo no experimenta ninguna caída de presión cuando fluyen en tuberías o dispositivos como los intercambiadores de calor. Todos los procesos de expansión y compresión ocurren en la forma de cuasi equilibrio. Las tuberías que conectan a los diferentes componentes de un sistema están muy bien aisladas y la transferencia de calor a través de ellas es insignificante. Conclusión. Bueno, las plantas termoeléctricas juegan un papel muy importante para la generación de la electricidad en nuestro país, ya que pues es un tipo de plantas que son las más usadas en el mundo, pero a pesar de traernos, digamos que muchos beneficios, se puede decir que también nos suelen traernos consecuencias muy grandes. Algunas de las consecuencias es toda esa liberación de gases tóxicos a la atmósfera, cuando estos gases pueden decir que son expulsados de manera directa a la atmósfera, pueden causar daños irreversibles en el medio ambiente, como es el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, por ejemplo, el cambio climático, que es lo que más se está presentando hoy en día.
La eficiencia podemos aclarar que se reparte en un 37% de energía eléctrica obtenida de la producción de la primera turbina de gas y un 20% obtenida mediante el segundo ciclo de agua-vapor. La transmisión de calor y la eficiencia se han maximizado. Las técnicas de desarrollar de cara al diseño de la caldera se han optimizado para trabajar en condiciones de mayor rendimiento térmico durante los años de funcionamiento de la planta. Muchas gracias por su atención.